Buenas noches, estimados y estimadas estudiantes, sean todos bienvenidos a la tutoría número 4 de tercero de bachillerato general unificado. El tema de la asignatura o el tema de la tutoría de hoy es el magnetismo. El objetivo, el mismo de la semana anterior, comunicar los resultados de experimentaciones realizadas relacionados con fenómenos físicos mediante informes estructurados y detallando la metodología utilizada con la correcta expresión de las magnitudes medidas o calculadas. Bueno, antes de empezar con la disertación, aquí les he traído un pequeño simulador. Como la misma asignatura dice, necesitamos experimentar aquellos fenómenos físicos. Entonces aquí en este simulador, pequeño simulador, tenemos aquí lo que es un imán, ¿sí? Un imán que conforme lo voy moviendo, se van dibujando diferentes líneas de flujo, direcciones, similares a la brújula, ¿no? Y acá en la parte izquierda tenemos lo que es una brújula. Este simulador nos permite aumentar o disminuir aquí lo que es la fuerza. Ya vamos a ver qué tipo de fuerzas se ven involucradas dentro de lo que es el fenómeno del magnetismo. Entonces, conforme yo voy acercando a la brújula, ¿sí?, va moviéndose también las agujas y aparece un fenómeno similar al aparecido en la ley de Coulomb, el experimentado en la tutoría número 2, llamada la famosa ley de las cargas. ¿Qué era lo que decía esta ley de las cargas? Mencionaba que cuando habían cargas del mismo signo, existía lo que era una repulsión, y que cuando habían cargas de diferentes signos, había lo que era una atracción. Aquí con este imán y esta brújula también sucede lo mismo, ¿no? Si la brújula, como vemos, está marcada de color rojo, significa de que tiene una polaridad del norte. Entonces norte y sur van a sentir una atracción, ¿sí? Entonces por eso es que cuando los va acercando las líneas muestran una atracción. Pero si yo intentara con el polo norte tocar, pues no va a haber una atracción. El imán, ¿qué es lo que va a haber? Se va a alejar, ¿sí? Va a haber una repulsión. Entonces prácticamente en el magnetismo se evidencia la ley de Coulomb o la ley de cargas, cuando traíamos cargas de igual signo o diferentes signos. Sino que aquí diferencia, no hablamos de cargas eléctricas, aquí hablamos de lo que es un imán. Pero ya vamos a darnos cuenta de qué está elaborado o estructurado este imán y a qué se debe de que tenga ese polo norte y ese polo sur, y cómo es que funciona la brújula, cómo es que la brújula a lo largo de los tiempos, ¿sí?, ha sido usado por los navegantes para poder viajar y poderse guiar geográficamente, ¿sí? Porque imagínense, antes no había la tecnología que tenemos ahora y sin embargo los navegantes podían ir por tremendos extensos océanos y mares y podían guiarse gracias a esta brújula. Entonces el aporte de esto del magnetismo ha sido muy importante hasta la actualidad, ya que su uso ha sido múltiple en diferentes recursos de la vida cotidiana los utilizamos. Casi la mayoría de los artefactos electrónicos siempre tienen lo que son imanes en la construcción interna de sus circuitos eléctricos. Bueno, antes de continuar con la clase, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto con este laboratorio virtual, con el imán y la brújula? Si alguien tiene alguna duda, active su micrófono. Bueno, vamos a continuar entonces. Voy entonces a poner ahora lo que es la diapositiva para ver de dónde parte el magnetismo. Los orígenes de esto del magnetismo, los primeros hallazgos fueron en Asia Menor, específicamente en el tiempo de los griegos. Como había visto en tutorías anteriores, los griegos encontraron unas piedritas de nombre en la actualidad llamada ámbar, que tenían algún tipo de propiedades que atraían otros objetos o que existía una repulsión con otros objetos en Asia Menor. Exactamente, la ciudad Asia Menor se llamaba Magnesia. Por eso es que viene la palabra magnetismo, de esa ciudad Magnesia, donde se evidenció los primeros fenómenos físicos del magnetismo. En estas se encontraron unas piedras pues que tenían diferentes propiedades, ¿no? En ciertas de esas
evidencias era que podían atraer el hierro u otros metales. Pero nosotros ya con el estudio que hemos tenido en este tercero de bachillerato de la física entre la tutoría 2 y 3, pues sabemos que ahí lo que sucede es que se evidencia la ley de cargas o la ley de Coulomb, que en realidad estos objetos que son magnéticos liberan propiedades que están asociadas a las cargas eléctricas, y por eso es que existe la atracción o la repulsión. En otras palabras, el magnetismo no solo se puede provocar por medios naturales, sino también se puede inducir por corriente eléctrica. Esa es una característica muy particulares de esto del magnetismo, que no solamente se puede producir por materiales, ¿sí?, como la magnetita, ¿sí?, encontrada en magnesia, sino también se la puede inducir por corriente eléctrica. Dentro de esas propiedades de esto del magnetismo tenemos que la capacidad de atracción siempre es mayor en los polos. Como vimos en el laboratorio virtual, pusimos un imán. Esos imanes tienen un polo norte y un polo sur, lo que indican qué tipo de carga pueden atraer en esos polos, ¿sí? Al igual cuando trabajamos con la ley de Coulomb. Entonces, cuando está más cerca en los polos, va a haber mayor capacidad de atracción o de repulsión, ¿sí? Conforme vayamos acercando más unos imanes con el otro, va a haber mayor atracción. Los polos, como les decía, se llaman norte y sur por la forma en que vienen orientados un imán, ¿sí? Básicamente le pusieron esos nombres al ubicarlos como una brújula, ya que geográficamente sabemos que en nuestro planeta Tierra, pues en el norte está lo que es el polo norte, ¿no? Y en el sur, pues lo que es la Antártida. Aunque el polo norte en sí no solamente es el polo norte, pues está Alaska, está también Finlandia, todo eso, Groenlandia, que conforman lo que es el polo norte. Y el polo sur, pues prácticamente lo que es la Antártida, parte de la Patagonia, las Islas Malvinas, ¿sí? Entonces eso geográficamente, en base a eso, fue por eso que se les puso el nombre de polo norte y polo sur al imán. Dime, Brian. Bueno, continuemos. Entonces los polos no pueden aislarse. ¿Por qué no pueden aislarse? Aunque nosotros cojamos un imán e intentamos ponerle un pedazo de madera, un pedazo de hierro o algún material que trate de aislar, no vamos a poder aislar el magnetismo, ¿sí? Porque el magnetismo no se lo puede aislar. Es un fenómeno físico que, aunque esté asociado a la electricidad, no se lo puede aislar porque provoca algo que vamos a estudiar más adelante, que se llama campo magnético, que es diferente a lo que vimos en clases anteriores llamado campo eléctrico. Por último, como veíamos en la ley de Coulomb, en la ley de cargas, déjenme ayudarme con la pizarra. Voy a poner aquí la pizarra. En semanas anteriores vimos que en la corriente eléctrica se producía algo que se llamaba campo eléctrico, ¿verdad? Y se lo representaba con la letra E mayúscula y una flechita, debido a que era un vector, ¿sí? A ver, déjenme volver a compartir porque veo que no están observando la compartición. Voy a volver a compartir pantalla para que puedan observar bien, porque veo que no están observando. A ver, ahí vamos a ver. ¿Me confirman si ven ahí ya la pizarra? Sí, licenciado. Ahora sí, vamos a continuar. Muy bien. Entonces, como les indicaba, el campo eléctrico se representaba con la letra E mayúscula, ¿sí? ¿Y qué pasaba con el campo eléctrico? Dependiendo de las cargas, si eran positivas o negativas, se dibujaban unas líneas de inducción para indicar si eran positivas o negativas. Entonces se dibujaban unas flechitas hacia adentro con las cargas negativas y con las cargas positivas unas flechitas hacia afuera. Acá con el magnetismo sucede lo mismo. Como pudieron percatarse en el simulador, de igual manera habían unas flechitas que indicaban el sentido o indicaban la inducción del magnetismo. La diferencia es que estas líneas de campo eléctrico eran producidas por el campo eléctrico y acá no. Acá van a ser producidas por algo que se conoce y se llama como campo magnético.
El campo magnético aquí en física lo vamos a representar con la letra B mayúscula, con una flechita porque también es un vector. Y en algunos textos puede ser que lo encuentren con la letra beta, ¿sí? La letra griega beta, para representar también lo que es un campo magnético. Con cualquiera de esas dos letras la vamos a representar, ¿sí? Bueno, ahí vamos a continuar entonces. Vamos a cambiar la... Ahí van a ver un poquito mejor, apreciar mejor. Déjenme cambiar la compartición de la pantalla. Ahí han de ver más. Vamos a adelantar, estábamos por acá. Bueno, como les había mencionado, entonces en el magnetismo existen lo que son unas fuentes del magnetismo. La primera fuente del magnetismo que todos conocemos y vimos en el laboratorio virtual es la de un imán, ya que es un cuerpo capaz de atraer fuertemente objetos de hierro. Las propiedades magnéticas de los imanes son conocidas desde la antigüedad. También lo sabemos del siglo XIX, que las corrientes eléctricas presentan propiedades magnéticas de los imanes y que las corrientes eléctricas tienen un origen común en el movimiento de carga eléctrica. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esta pequeña información? Lo que ya les venía diciendo, que el magnetismo no solo puede ser inducido por causas naturales, por la sustancia, por la magnetita o por el imán, sino también puede ser inducida por corriente eléctrica. Entonces, donde haya magnetismo, hay movimiento de cargas eléctricas. ¿Qué quiere decir? Que donde hay un campo magnético, puede que haya un campo eléctrico. Por eso es que sucede que cuando éramos niños nos decían nuestros padres: no jueguen con los imanes en las tomas de corriente, porque nos vamos a asustar y vamos a poder provocar un cortocircuito, ya que los imanes pueden provocar el movimiento de cargas eléctricas y eso puede suceder que como consecuencia haya un cortocircuito en las instalaciones. Aquí les he puesto una infografía con un caso A y un caso B. ¿Qué pasa con los polos de los imanes? Entonces, siempre cuando hay polaridad cambiada, va a haber una fuerza de atracción, ¿sí? Sin importar cómo ubiquemos los dos imanes, ¿sí? Y cuando los polos sean iguales, va a haber una repulsión, ¿sí? Va a haber una repulsión. Aquí les he puesto cómo se dibujan las líneas para graficar lo que es el campo magnético, ya que este campo magnético es una perturbación del espacio físico. En cada una definición de campo magnético se dice que es una descripción matemática de la influencia magnética de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos. El campo magnético en cualquier punto está especificado por dos valores: la dirección y la magnitud, de tal forma que es un campo vectorial, lo que les vengo ya diciendo anteriormente. Vamos de nuevo entonces a utilizar la pizarra. Entonces prácticamente el campo magnético es un vector porque donde lo veamos, donde esté presente, va a tener una dirección y va a tener un valor. Este valor es dado por el sistema internacional. Ahora ustedes me dirán: profesor, ¿cuál es el valor para el campo magnético? En honor al señor Tesla, la unidad de medida para el campo magnético es el Tesla, ¿sí? El Tesla. Ya vamos a ver de qué está conformado este Tesla. ¿Y por qué se dice que es un vector? Aquí mismo en la literatura dice: tiene una dirección, que puede ser de atracción o repulsión, y también habla que tiene una magnitud. Cuando habla de que es una magnitud, tiene un valor cuánto. Quiere decir que puede haber un campo magnético de 4 Tesla, de 10 Tesla, dependiendo de cuál sea su intensidad o su módulo de ese vector. Porque como es un vector, tiene un valor cuantitativo y también tiene una dirección, ¿sí? Entonces puede haber diferentes múltiplos y submúltiplos. Puede ser que haya microtesla, picotesla, pectatesla, dependiendo de la nomenclatura y si es un múltiplo o un submúltiplo de estas unidades de medida. Así como cuando tenemos en nuestra moneda, tenemos los dólares, ¿no? Pero también podemos tener los centavos, también podemos tener 10 dólares, 20 dólares, pero todos representan lo mismo, una sola unidad, que es la dolarización. Aquí lo mismo pasa con los Tesla. Puede haber múltiplos y submúltiplos. Vamos a continuar entonces.
Aquí tenemos dos ejemplos prácticos, lo que son las líneas de fuerza de campo magnético. Como les decía, son necesarias. Gracias a la matemática se representa ese campo magnético. Nosotros sabemos que si nos ponemos a observar el campo magnético, no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir con las manos, porque sentimos esa perturbación de ese espacio físico. Miren, aquí está un ejemplo de cómo es el campo magnético en nuestro planeta Tierra y cómo se da el campo magnético con dos cargas. Miren, tenemos una carga positiva y una negativa, y aquí se va a producir no solamente un campo eléctrico, sino también un campo magnético, porque está trayendo otros objetos o sustancias a nivel atómico. Ahora, si ustedes se percatan aquí en esta figura, ¿qué ven aquí de extraño o de raro? Alguien que pueda activar el micrófono en la primera figura, que vean algo de extraño. Mírenla bien al planeta Tierra y vean algo de raro y extraño. Alguien que active el micrófono, a ver si se percata qué es lo extraño. Mónica, ¿te percatas de algo extraño aquí en el planeta Tierra en el gráfico? Activa por favor tu micrófono. ¿Cómo le explico? Lo que se decía, como que el campo magnético, Mira, percátate aquí, si ves que aquí dice norte, pero sin embargo aquí dice que tiene la polaridad del sur. Y aquí dice el sur y dice que tiene la polaridad del norte. ¿Por qué creen que tendrá eso? Ahora les voy a decir por qué la respuesta, Mónica. Verán, aunque ustedes no me quieran creer, geográficamente por René Descartes pues se puso que lo que está en la parte superior es el norte, abajo el sur, este y oeste, oriente y occidente. Es lo que geográficamente nos enseñaron. Pero resulta que lo que geográficamente es el norte, en realidad, si hablamos de magnetismo, es el polo sur, ¿sí? Y lo que es el sur, en realidad es el polo norte. Y por eso es que nuestro planeta tiene un campo gravitacional y tiene esa gravedad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que permite que haga una trayectoria elíptica alrededor del Sol y se dé lo que es la vida, ¿sí? Entonces, hay veces cuando nosotros mencionamos el polo norte, es el polo norte, pero es cuando hablamos geográficamente. Pero si yo les pregunto en física, ustedes saben que en realidad el polo norte no tiene polaridad del norte, sino tiene polaridad del sur, ¿sí? Esa es la particularidad de este gráfico, que cuando se dio eso, algunos físicos los creían locos, pero esa es la realidad. Miren, aunque geográficamente esté aquí el norte y el sur, en realidad aquí, si esto fuera un imán, esto sería el sur y aquí sería el norte. Por eso es que cuando cogemos una brújula, ojo, cogemos una brújula y estamos por el océano, la brújula automáticamente apunta a lo que geográficamente conocemos como el norte. Pero es que apunta al norte, ¿por qué? Porque la brújula es un imán, ¿no es cierto? Y el imán, para que pueda haber una atracción, tiene que haber una polaridad contraria, ¿no es cierto? Si no, no pudiera apuntar la flechita del norte al norte, ¿sí? Y entonces con una brújula nos percatamos que en realidad el polo norte es el sur, porque gracias a eso está apuntando nuestra brújula al norte. Si no, no apuntara, porque se da ahí la presencia de la famosa ley de cargas y se ve lo de la ley de Coulomb, que es la atracción y la repulsión, ¿sí? Para que eso les quede claro, porque puede hacer que vean por ahí algún texto y digan, no, el norte es el norte. Geográficamente es el norte, pero si hablamos de física y de magnetismo, tiene polaridad del sur, ¿sí? Esa es la particularidad de este gráfico. Algunos estudiantes a la primera se percatan, otros no, lo tomen a la ligera. Pero como les decía, en esta destreza tenemos que experimentar estos fenómenos físicos y ir comprendiendo cada una de estas magnitudes. Ahora, ya conocemos el magnetismo, ya hablamos de polaridades, ahora vamos a hablar de la intensidad del campo magnético. Cuando hablamos de intensidad de campo magnético, algunas veces se le suele hacer una analogía con la inducción magnética, ¿sí? Inducción magnética o campo que se representa por la letra B. Como les mencionaba, se puede representar por la letra B o por la letra griega beta. Cualquiera de las dos significan lo mismo, campo magnético o intensidad de campo magnético.
Y es un vector tal que cada punto coincide con la dirección y sentido con la línea de fuerza magnética correspondiente. O sea, siempre va a coincidir con la dirección que yo dibuje de mi imán, ¿sí? Entonces, si yo tengo un imán, aquí tengo el norte y el sur, pues, entonces, ¿qué va a pasar? Que las líneas se van a ir dibujando y siempre va a coincidir con la dirección y sentido de estas líneas que yo vaya dibujando, mi campo magnético, ¿sí? Ahora, la unidad de medida, como ya les decía, es el Tesla, en honor al señor Tesla, un físico y matemático, que prácticamente es el que nos dejó el tendido eléctrico en la actualidad, con lo que ahorita estamos gozando del servicio eléctrico. Y hasta la fecha no se ha cambiado ese tendido eléctrico, seguimos manteniendo el cable de alta tensión. ¿Y qué es lo que representa un Tesla? Entonces, si nos podemos percatar, un Tesla representa un newton dividido o partido sobre un coulomb por un metro sobre segundo. Ahora, ¿yo qué puedo deducir de eso que me da el sistema internacional? Entonces, si me dice que un Tesla es igual a un newton, nosotros sabemos que el newton es una fuerza. Entonces vamos a reemplazar con las magnitudes que hemos estudiado en tutorías anteriores. Entonces, si un newton es una fuerza. Luego hablamos de un coulomb. Cuando hablamos de coulomb, yo les decía que era la unidad de medida que se utiliza para representar la carga eléctrica. Entonces estamos hablando que es la carga eléctrica. Entonces aquí vamos a poner una carga. Y cuando hablamos de un metro sobre segundo, estamos hablando de una velocidad. ¿Sí? Estamos hablando de una velocidad lineal. Le vamos a representar con la letra V. Entonces miren, yo de aquí ya estoy sacando la fórmula para encontrar mi campo magnético. Entonces mi campo magnético va a ser igual a la fuerza dividido para el valor de la carga multiplicado por la velocidad que tenga esta carga. Y es lo más lógico, pues si tenemos un imán y dice que ese imán induce corriente eléctrica o el movimiento de carga, significa que estas cargas se van a mover con una velocidad. Estas cargas se van a mover con una velocidad y estas cargas van a tener un valor de carga. Y para que suceda este movimiento debe haber algo que provoque ese movimiento. Y ese algo es lo que se conoce como una fuerza. Recordemos que estudiamos lo que es la dinámica, la ley de Newton. Menciona que para que se mueva un objeto debe haber otro objeto que provoque esta fuerza. Entonces ahí es donde aparece. Entonces estas tres magnitudes hacen que aparezcan estas líneas. ¿Sí? Estas líneas de inducción magnética llamado el famoso campo magnético. Y así es como aparece la intensidad del campo magnético. Miren cómo solamente de las unidades de medida yo he podido deducir una fórmula y sacar cada una de estas magnitudes. Ahora veamos algo particular que también nos decía el objetivo. Como sabemos, las magnitudes se dividen en vectoriales y escalares. Las vectoriales son las que tienen dirección, ¿sí? Entonces esta de aquí es una magnitud vectorial, esta también es una magnitud vectorial y el campo magnético también es una magnitud vectorial. Y también a su vez la carga es una magnitud vectorial. Entonces cuando trabajamos con campo magnético solo trabajamos con magnitudes vectoriales que siempre van a tener dirección, sentido, intensidad y un punto de aplicación. Para que eso no se nos quede ya en nuestra cabecita siempre presente eso. Vamos a continuar. Luego tenemos lo que es la fuerza de Lorentz. Lorentz fue también un físico y matemático que dedujo esta fórmula para poder encontrar cuál será el valor en Newton de esa fuerza de atracción o de repulsión que provoca ese movimiento de esas cargas y donde se ve el magnetismo. Entonces, entre las definiciones de campo magnético se encuentra la dada por la fuerza de Lorentz, ¿sí? Ya que esto es un efecto generado por una corriente eléctrica o un imán. Las dos cosas que les mencionaba, que el magnetismo puede ser generado por corriente eléctrica o por un imán, sobre una región del espacio en la que una carga eléctrica puntual de valor Q, coulomb, se desplaza a una alimentación V, que es la velocidad, ¿no? Y experimenta los efectos de una fuerza que se canta y proporcional tanto a la velocidad como al campo, y dicha carga percibirá una fuerza descrita con la siguiente ecuación. Miren, aquí yo les he puesto las unidades de medida con las que se va a trabajar aquí en el magnetismo. Las unidades de medida pues son cuatro magnitudes que se va a trabajar. La fuerza, gracias a las matemáticas, se representan con la letra F para indicar que es la fuerza magnética. Su unidad de medida, toda fuerza se mide en Newton.
Luego tenemos la carga, representada con la letra Q, que es cualquier carga eléctrica que se va a mover en el espacio. Su unidad de medida es el coulomb o coulomb. Luego tenemos lo que es la velocidad que lleva la carga. Su unidad de medida es el metro sobre segundo. Y por último, el campo magnético, que es su unidad de medida, que es el Tesla. Y aquí tenemos la fórmula, miren, que dice que la fuerza es igual a la carga multiplicado por la velocidad y por el campo magnético. Sencillito, es un producto aquí de la fuerza. Pero en realidad no es otra cosa que un despeje, porque ya sabemos que un Tesla es igual a un newton sobre la carga multiplicado por la velocidad. Dejen coger otro color para despejar esta fórmula y vean que en realidad lo que ha hecho el señor Lorentz es despejar la fórmula. Entonces vamos a ver, queremos dejar esta fuerza solita. Como nos podemos percatar, todo esto de aquí está dividiendo, pasaría al otro miembro, al primer miembro a multiplicar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quedaría? Carga por velocidad lineal multiplicado por campo magnético va a ser igual a la famosa fuerza de Lorentz, o fuerza de atracción o fuerza de repulsión de ese campo magnético. Luego aplico alguna propiedad matemática, ¿sí? Sea asociativa, conmutativa. ¿Y qué es lo que hago? Lo que esté en el primer miembro, muevo al segundo miembro, y lo del segundo miembro al primer miembro, como un espejo, ¿no? Invierto todo lo que esté. Y miren, y con eso he logrado sacar la famosa fuerza de Lorentz, ¿sí? Que no es una mera deducción de lo que ya Tesla había experimentado años atrás. Lo que sí quiero que les quede esto claro, si se percataron, el imán estaba en línea recta, ¿sí? Cuando hablamos de la fuerza de Lorentz, esta fuerza se ve presente cuando el fenómeno físico es en línea recta, ¿sí? Cuando es lineal. Aquí no estamos hablando de parabólico ni nada de eso, estamos hablando de algo lineal. ¿Qué quiere decir? Que las cargas en el espacio se mueven de forma lineal y que esta fuerza de Lorentz también va a ser lineal. Por último, aquí les he preparado lo que es la regla de la manito. La regla de la manito es para nosotros poder conocer cada uno de estos vectores como yo los voy a graficar. Como saben, que son vectores cada una de estas magnitudes, para representarlas se puede uno ayudar con la manito. Entonces la manito vamos a ubicarla así de esta manera y vamos a decir que el dedo pulgar va a representar el vector que va a ser la fuerza de Lorentz, ¿sí? La fuerza para mover esa carga y provocar ese campo magnético. Luego tenemos el dedo índice, que va a ser el campo magnético, y el dedo de en medio, el dedo malcriado, que ustedes dicen el dedo del corazón, que va a representar la velocidad. Lo que nos podemos dar cuenta con esta regla de la manito es que siempre la fuerza es perpendicular al campo magnético. ¿Qué quiere decir perpendicular? Que forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Ya que este movimiento es lineal, por lógica, el campo magnético va a ser perpendicular. Miren, aquí que se percata en el gráfico, forma un ángulo de 90 grados. Por eso decía la teoría que es secante, ¿sí? Entonces, estas son las características más relevantes y la famosa regla de la manito izquierda o de la manito derecha para poder graficar la fuerza de Lorentz. La primera característica que tenemos es que si la carga está en reposo, el campo B no ejerce ninguna fuerza sobre ella. Entonces, si un imán no lo movemos, no provoca ningún campo magnético. Pero al momento que empezamos a mover, produce o induce un campo magnético. Y es lo más lógico, tenemos un imán en la mano. Si no lo acercamos a nada metálico, no atrae nada porque está en reposo. A lo que comenzamos a mover, comienza a haber la atracción o la repulsión. Segunda característica muy importante, la fuerza es máxima cuando la velocidad de la carga, la V, y el campo magnético son perpendiculares. O sea, cuando forman este ángulo de 90 grados, ahí el campo magnético es el mayor, más fuerte para atraer objetos, ¿sí? Objetos metálicos. Y es nula cuando son paralelos. ¿Qué quiere decir? Que cuando la fuerza está aquí y el campo magnético está aquí, no va a haber magnetismo, ¿sí? Ahí ya es nula, es cero. Cuando estos dos vectores se encuentran de forma paralela.
pero cuando se encuentran perpendiculares, ahí sí va a haber un magnetismo. Entonces, cuando están paralelos, ¿qué me quiere decir? Que el imán está en reposo, no se está moviendo. Tercera característica, la fuerza es perpendicular en el plano formado entre la velocidad y el campo magnético. ¿Qué quiere decir? Que también el campo magnético con la velocidad también forman, aquí también forman un ángulo de 90 grados. Claro que ahí no se lo aprecia muy bien porque estamos dibujando en un plano de 2 dimensiones, pero también forma un ángulo de 90 grados con la velocidad. Cuarta propiedad, la fuerza es proporcional al valor de la carga y a la velocidad. Y por último, la quinta propiedad, si la carga cambia de signo, la fuerza cambia de sentido. ¿Sí? Si la carga cambia de signo, la fuerza cambia de sentido. Así de facilito. Entonces, si es un protón, va a tener una dirección, esa fuerza. Y si es un electrón, va a tener otro sentido, la fuerza. Eso es lo que me dice la literatura. Con eso entonces ya está claro. Entonces siempre, si en una prueba, en una evaluación, no se recuerdan, utilicen la regla de la manito y acuérdense que el dedo pulgar es la letra B, beta, o campo magnético, perdón, la fuerza. El de aquí es la fuerza, que el dedito de aquí, el índice, es el campo magnético, ¿sí? Este es el campo magnético y que acá tenemos la velocidad. Y que siempre son perpendiculares, forman entre ellos ángulos de 90 grados. Por último, para concluir, les dejo la autoevaluación, ¿sí? Esta semana tienen que hacer la autoevaluación que consta de 4 preguntitas sobre qué es la electrostática, qué es la electrización, qué enuncia la ley de cargas y qué carga eléctrica tiene un electrón, si es negativa, positiva. ¿Qué es lo que usted va a hacer en esta autoevaluación? Usted va a coger la pregunta, ¿no es cierto? La va a leer 1, 2, 3 veces y luego si usted cree que la respuesta correcta es la A, pues ¿qué va a hacer? Encierra o resalta la respuesta A, si usted cree que es la correcta. Luego va la segunda pregunta, ¿qué es la electrización? Si usted cree que la respuesta correcta es la opción C, pues encierra la opción C. Pero no piensen que lo que ahorita estoy poniendo es la respuesta correcta, no, solo estoy poniendo para que ustedes sepan cómo trabajar. Aquí les dejo las referencias bibliográficas. Y eso ha sido todo lo que tiene que ver con el magnetismo. Voy a dejar de compartir pantalla para ver si hay algún tipo de pregunta. Si no, ya terminamos la clase de hoy día. Déjenme dejar de compartir pantalla porque... Listo. ¿Tenemos algún tipo de pregunta de lo que vimos hoy día sobre el magnetismo? Yamile, Brian, Leonardo, Luis. ¿No? Vamos entonces a coger un voluntario. Silvia, Japón. Activa por favor tu micrófono. Vamos a ver si has estado pila. Silvia, activa por favor tu micrófono. No te escucho, Silvia. Activa por favor tu micrófono. Parece que se nos ha ido Silvia. A ver, Ami Moreira. ¿También se nos fue? ¿Qué pasa que se me está yendo? Carlos, activa por favor tu micrófono. Una pequeña pregunta, sin miedo. ¿Cuál es la unidad de medida para el campo magnético según el sistema internacional? Carlos. ¿Alguien que sepa la respuesta? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Cuéntame, ¿cuál es la unidad de medida para el campo magnético según el sistema internacional? La unidad de medida, profesor. Sí, ¿cuál es Buenas noches. Por ahí escuché, Maribel, dime, repíteme de nuevo, Maribel. El Newton. La unidad de medida del campo magnético es el Tesla, ¿sí? El Newton es para medir la sí, fuerza, ¿sí? No se vayan a confundir. Exactamente, sí. Eso. Sí, recuerden. Y cuando les pregunte algo, no tengan miedo, activen el micrófono. No porque respondan de una manera no adecuada, les voy a poner una baja calificación. No, esto no es con el fin de calificar, es con el fin de evaluar si es que comprendieron o no comprendieron. Pero si no me responden, no sé, pues. Entonces yo pienso que a lo mejor sí entendieron o no entendieron, ¿no? Sí. Y vamos a hacer otra preguntita y culminamos. Mónica, activa por favor tu micrófono.
Vamos a ver si ha estado atenta Mónica. El magnetismo, ¿de qué forma se puede inducir? Habían dos maneras. El magnetismo, ¿de qué forma se puede inducir? Ujú. Eh, la verdad es que ¿Alguien que sepa la respuesta para que active el micrófono? Habían dos maneras, las repetí algunas veces. Las dos maneras de inducirla eran... con los semiconductores, ajá, no me acuerdo. La primera manera de inducirla era de causas naturales, los imanes. Los imanes producen magnetismo por causas naturales. Como la magnetita, que es un material que produce el magnetismo. Y la otra forma de inducirla era con corriente eléctrica. Con corriente eléctrica también podemos inducir el magnetismo. Se han visto que en otros países trabajan levantando la chatarra y utilizan unas grúas que tienen unos imanes que son inducidos por corriente eléctrica. Cuando se ven inducidos por corriente eléctrica, levantan grandes metales, y cuando deja de inducirse la corriente eléctrica ya no levantan materiales metálicos, ¿sí? Esas son las maneras de inducir corriente eléctrica. Y una pregunta para Norma Granda. ¿Qué polaridad tiene el polo sur? Yamile, ¿estabas tú atenta? ¿Qué polaridad tenía el polo sur? No lo entendí, pero ¿No me entendió? Voy de nuevo no a lo entiendo muy compartir. bien. No, yo pienso que no es que no me entienden, yo pienso que están dejando activado nomás y se van, ¿sí? Y eso no es así. Voy a tener que decir en clases que mejor me activen la cámara, y si no les voy a dejar grabar la tutoría para que vean en diferido. Miren, aquí les voy a poner para recordarles. Pero fue lo que dijo que podría ser que norte y sur es lo mismo. Exactamente. El La- polo sur tiene polaridad del norte cuando hablamos de magnetismo, ¿sí? Y el polo norte en realidad es el sur. Por eso es que cuando cogemos una brújula, la brújula apunta hacia el norte. ¿Por qué apunta hacia el norte geográficamente? Porque el polo norte tiene polaridad del sur. ¿Sí? O sea, el norte que conocemos como el norte geográficamente, hablando de física en magnetismo, no es el norte, en realidad es el sur. Y el sur es el norte. ¿Sí? Eso fue lo que repetí varias veces. Ajá. ¿Ya? Entonces con eso yo espero que ya haya quedado claro. La verdad, profe, yo sí lo entendí, pero no muy claro, o sea, por partes, o sea, logro comprender, pero no es que claro, así, como decir, entendí muy bien, ¿no? Bueno, entonces yo les recomiendo de que el video que lo voy a dejar subido en mi canal, lo vean una, dos, tres, cuatro veces, las veces que sean necesarias para que ustedes comprendan. Sí, porque el objetivo de estas tutorías es que ustedes comprendan cada uno de estos fenómenos físicos y las magnitudes asociadas en cada fenómeno físico. Dense cuenta que cada semana vamos estudiando un tema concreto y vamos viendo una experimentación con un simulador. Y en cada una de estas van a ir apareciendo diferentes magnitudes. La semana pasada apareció el campo eléctrico, apareció lo que era la fuerza y la carga. Esta semana ya no apareció solo eso, ahora apareció lo que es el campo magnético, apareció la velocidad, ¿sí? Entonces cada vez van apareciendo diferentes magnitudes que ustedes deben conocerlas. Mañana pasado, cuando accedan a la educación superior, no podría decirles a ciencia cierta qué profesión escojan, pero en la vida lo van a tener siempre presente y es muy importante que ustedes comprendan para que vean cómo en la vida, en el uso cotidiano, se aplica esto de la física. Miren, algo tan sencillo que todos conocemos cómo funciona la brújula, que la brújula apunta al norte y apunta al sur, pero no sabían por qué apuntaba al norte, o por qué apuntaba al sur, o por qué apunta al este, al noroeste. Ha sabido apuntar al norte porque el campo de la Tierra es un campo magnético, ¿sí? El campo de la Tierra es un campo magnético. Y gracias al campo magnético de la Tierra es que podemos nosotros gozar de esa gravedad. Gozar de esa gravedad que nos mantiene firmes y sentaditos en nuestras sillas, en nuestros hogares. Si no tuviéramos ese campo gravitacional, estuviéramos
por el espacio flotando, ya que no hubiera ninguna atracción ni repulsión. Hoy día hubo el sismo, ¿y qué es lo que provocó el sismo? Un movimiento, ¿verdad? Que toditos nos asustamos y salimos corriendo de nuestras casas hacia afuera, ¿sí? Esos sismos son producidos por el movimiento de placas tectónicas y eso cambian el campo magnético de la Tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Yo pensaba vuelta que la brújula apuntaba por la gravedad, nunca se me imaginó por el magnetismo, o sea, por la gravedad. Siempre tenía ahí. Lo que pasa es que la gravedad en realidad es la consecuencia del magnetismo, ¿sí? Es la consecuencia del magnetismo. La gravedad no es que solamente está presente ahí y ya está. O sea, no, Galileo descubrió la gravedad y ya está. No, la gravedad es provocado por algo, ¿sí? Recuerden, cada planeta, cada astro, cuando estudiemos las leyes de Kepler, tiene una gravedad diferente. Por ejemplo, nuestro planeta Tierra tiene un valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Pero la Luna tiene una gravedad de 1.5. Marte tiene una gravedad de 12. Y cada planeta, dependiendo de su actividad y de sus materiales, de sus sustancias, de sus materiales magnéticos que está compuesto, va a tener un valor de gravedad diferente. Por eso es que los que ven cómics, ven los superhéroes, dicen que Superman cuando viene aquí tiene mucha fuerza, es que su cuerpo está enseñado a la gravedad de su planeta. Y como su planeta, el Krypton, tiene mucha gravedad, por eso es que son superpoderosos, según el cómic. Entonces, esta gravedad es producida por el magnetismo, ¿sí? Eso ténganlo presente. Bueno, no los canso más, de mi parte, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Licenciado, Dígame. disculpe que lo interrumpa. La autoevaluación que usted estaba mostrando ahorita, bueno, en antes, yo ya la realicé. Sí, no hay problema. Los que ya la hicieron no la van a hacer dos veces. Lo que pasa es que recuerden que yo estoy atrasado con ustedes dos tutorías. Lo que les iba a mencionar, que como esta semana ya debíamos ir por la tutoría número 2 del segundo parcial y recién estamos terminando el primer parcial, voy a hacer recuperación el día martes, ¿sí? El día martes vamos a recuperar la tutoría número 1 del segundo parcial y el próximo martes vamos a recuperar la tutoría para aquellos que deseen ingresar y si no, pues ven la clase en diferido. Debido a que ha habido programas... Licenciado, Dime. ¿con usted cuántas actividades tenemos hasta Del primer ahora? parcial Bueno, tenemos 2 y del segundo parcial vamos a tener 4. ok, listo. Más la autoevaluación. Entonces, para aquellos que quieran ingresar el día martes a las 19 horas, les recuerdo, vamos a tener la tutoría de física que estaba pendiente porque estamos atrasados con 2 tutorías. ¿Sí? El día martes, para aquellos que quieran ingresar, 19 horas, para que programen y puedan asistir y gozar de estas actividades online. Bueno, no los canso más, por favor activen las cámaras para hacer la captura y nos vemos la semana que viene. ¿Sí? No se olviden las normas de prevención, la mascarilla, el gel y el autocuidado. Y por favor ya vayan dejando el miedo de responder al profesor cuando les pregunta algo. Respondan